Bienvenidos queridos amigos a nuestro estudio semanal de la Biblia. Esta vez estamos reunidos para estudiar el capítulo 9 del libro de Nehemías. Nuestro título es Nuestro Dios Perdonador. Cada uno de ustedes participe con nosotros en el estudio de la palabra del Señor. Axiomas, más allá de la evidencia. Es el estudio temático de la palabra de Dios. Queridos amigos, bienvenidos al estudio de las Sagradas Escrituras a través de la guía de estudios de la Escuela Sabática, quienes nos escuchan a través de la Radio Nuevo Tiempo, quienes también nos escuchan a través de las redes sociales. Para ello tenemos a dos amigos invitados, Pastor Ronald Renson, bienvenido, un saludo a nuestra audiencia. Estamos contentos de poder compartir estos momentos del estudio de la Palabra de Dios. Un saludo a todos los que nos escuchan. Bien, Pastor Josué Peña, un saludo a la audiencia y luego una breve oración para que comencemos con nuestro tema. Es un placer acompañar a nuestra audiencia, que todos podamos disfrutar de este estudio. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, invocamos tu presencia en el repaso del estudio de la Biblia. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Nuestro estudio de hoy, como dijimos, está basado en el capítulo 9 del libro de Nehemías. El título es Nuestro Dios Perdonador. A través de esta lección, a través de este estudio, vamos a ver el carácter perdonador de Dios, el amor de Dios manifestado en el perdón de los pecados, pero dentro de eso hay varios asuntos. ¿Qué es lo que había acabado de ocurrir en la historia del pueblo de Israel, Josué? El pueblo de Israel, ellos habían prácticamente regocijadose, ¿no?, por las bondades que el Señor había hecho. Y aquí ellos, juntamente con eso, buscan al Señor mediante ayuno y oración, se humillan ante Dios. Ellos proclamaron ayuno, se arrojaron tierra sobre la cabeza, se vistieron con ropas ásperas, porque ellos sabían de que sus pecados habían sido los que habían traído el exilio, ¿no? Interesante, había un reconocimiento, ¿no? Una percepción de lo que el pecado había hecho en sus vidas y de que sus malas decisiones, incluso de los antepasados, ahora estaba trascendiendo en consecuencias. Entonces yo creo que este es un punto bien importante en nuestra vida, ¿no? No puede haber un cambio, no puede haber una mejoría en nuestra vida sin que haya un arrepentimiento. Bien, entonces había ocurrido la fiesta de los tabernáculos, momento de regocijo, en la lección anterior vimos, ahora llega el momento también de retomar esa necesidad de tener un reavivamiento, y dentro de eso aparecen algunos elementos. Uno de ellos tiene que ver con el ayuno. Josué mencionaba inclusive actitudes que demostraban dolor por el pecado, el rasgar los vestidos, el echarse ceniza sobre la cabeza, que eran evidencias de dolor por haber pecado. ¿Qué significaba o qué significa el ayuno? ¿Quién de ustedes podría aclarar aquí a nuestra audiencia? Entonces el ayuno es un momento de reconocimiento, en parte de nuestra debilidad y condición humana caída, pidiendo el socorro divino, ¿no? Es un momento de consagración, es un momento de humillación, de arrepentimiento, pero también de disposición de hacer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, ellos llamaron al pueblo. Fue tanto así que separaron a los extranjeros del pueblo, porque todo el pueblo tenía que estar justamente en esa condición. Algo más sobre el ayuno y después vamos a entrar en ese tema de la separación de los extranjeros, qué implica, cómo se aplica actualmente, porque podríamos entender una especie de discriminación. Algo más sobre el ayuno, Josué. Aquí nosotros vemos de que ellos primero experimentaron el gozo en la fiesta de los tabernáculos y después viene el momento de confesión, de arrepentimiento por sus pecados, ¿no? Entonces el ayuno es un motivo, un medio, ¿no?, para poder afligir el cuerpo humano, privarse del alimento material para tener una mente más libre, más clara, para buscar a Dios de corazón. Y más que un sacrificio, tal vez es ese aspecto, ¿no?, de tener la mente
más lúcida, tener la oportunidad de dedicar un poco más de tiempo a la meditación de la palabra, en la palabra del Señor, no tanto una especie de una presión hacia Dios para que Él actúe en beneficio del ser humano. Así es. Hoy en día muchos hablan de eso, lo entienden de esa manera, ¿no? E incluso anoche, después del culto, un hermano me abordó y me dice, ¿por qué no ayunamos cada semana? ¿No? O sea, porque yo estoy enfermo y ayunando podemos, quizás ahí el Señor me puede sanar. Entonces es como que se entiende, muchos pueden entender justamente esto, de que yo necesito presionar a Dios, pero en realidad no es eso el ayuno, ¿no? Claro, el ayuno es un momento de reconciliación, un momento de arrepentimiento, es un momento de consagración, lo que mencionó el pastor José Peña. Bien, ahora veamos este tema que se mencionó hace un instante. Ellos tuvieron que separarse de los extranjeros. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se puede aplicar actualmente en la iglesia? A ver, un pequeño destello en relación a esto. Hay algo bien interesante. Los extranjeros quizás no podían comprender todo este asunto por cuestiones culturales, ¿no? Entonces no podrían quizás colaborar con el momento que ellos estaban viviendo. En otras palabras, podrían estar ellos todavía hablando de cosas, por ejemplo, del comercio, ¿no? De los trabajos, o sea, podría quitar la atención de lo que realmente en el ayuno se debería realizar. Entonces ellos separan a los extranjeros para que no haya quizás esa interferencia, al contrario, que ellos puedan estar con la mente clara en el objetivo del ayuno. Hay evidencias en la Biblia de que Dios admitió personas de otras naciones, ¿no? Por ejemplo, Rahab, Noemí, no sé si ustedes recuerdan algún otro nombre. Aquí probablemente el énfasis tiene que ver en aquel extranjero que no está en armonía con los principios del pueblo de Dios, y aquellos que en lugar de ayudar o de estar en armonía están tratando de afectar la espiritualidad, ¿no? Bueno, ¿qué otro elemento se menciona allí cuando se habla de arrepentimiento, de dolor por el pecado? Está el ayuno, luego aparece un elemento importante. La oración. ¿Cómo describe la Biblia este elemento allí en el relato histórico? La Biblia menciona que después de haber proclamado el ayuno en todo el pueblo de Israel, ellos inician una oración, ¿no? Aquí hay un registro en el libro de Nehemías de una oración bastante larga. Parece como un sermón prácticamente, ¿no? Tiene una estructura de introducción, el contenido y la conclusión. Entonces, en la primera parte, ¿no? Hay un relato bastante amplio de todas las obras que Dios había hecho. Justamente la primera pueblo, ¿no? parte habla sobre el nombre de Dios, ¿no? El nombre de Dios es el que le da la identidad y es un nombre digno de alabanza, ¿no? Ahí lo menciona como creador y vivificador. Está mencionando acá. Hay algo bien interesante, ¿no? Porque lo que mencionó, y es que en el ayuno se debe buscar en oración a Dios. Y en la oración es justamente donde nosotros nos conectamos con el cielo, ¿no? Y es ahí donde comienza justamente esta estructura de la oración. O sea, el porqué de la oración. El ayuno no debería ser solamente privación de alimentos. Algunos entienden, por ejemplo, el ayuno como privación de alimentos, privación de algunos objetos, alguna cosa, pero se olvidan de la adoración, se olvidan de la comunión, del estudio. Hay algo bien interesante aquí antes de la oración. Ellos, dice en el versículo 3 del capítulo 9, se pusieron en pie en su lugar, leyeron en el libro de la ley del Eterno, su Dios, la cuarta parte del día y la otra cuarta parte, confesaron y adoraron el Eterno, su Dios. Entonces, una cuarta parte del día, ¿qué hicieron? Hicieron un examen de las palabras, de la escritura, de las leyes que el Señor había dejado. La semana pasada vimos justamente eso. Exactamente, entonces había una profunda reflexión y ahora, después de esa reflexión, hay un momento Bien. de que... Ahora quiero oración. que nos centremos un poquito en el tema oración. Estamos contemplando esto como un elemento importante en el reavivamiento. Josué hablaba de una estructura.
Actualmente, cuando nosotros oramos, existe también el modelo bíblico de Jesús, vosotros oraréis así, y está el Padre Nuestro. El Padre Nuestro. ¿Cómo nosotros debiéramos equilibrar esa estructura para que no termine siendo una oración solo de quejas o pedidos al Señor o monótono? Hay algo bien interesante, ¿no? En este capítulo, en el 9, cuando ellos comienzan a orar, es como que la oración ya es donde el pueblo, donde las personas bendicen a Dios, reconocen a Dios. ¿Qué hizo, no? ¿Qué hizo Dios, no? Dice en el versículo 6, por ejemplo: oh Eterno, tú eres el único Dios, tú hiciste el cielo de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que contiene, los mares, todo lo que hay en ellos. Tú das vida a todas las cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. O sea, hay una exaltación de Dios, ¿no? Y es algo bien interesante del Padre Nuestro. Comienza reconociéndolo a Él como un Padre, como aquel que cuida, ¿no? Padre Nuestro que estás en los cielos, como aquel que está por encima de todo. Es algo interesante esto. Reconocer la grandeza de Dios, las obras de Dios, son elemento importante en la oración, ¿no? Sí, Y yo creo que es importante que nosotros al orar pensemos. A veces podemos nosotros decir: Señor, tú tienes poder porque hiciste esto y ahora haz lo que yo te estoy pidiendo, como una manera de convencer de que lo que estamos pidiendo es correcto, pero acá tiene que ver más con el propósito de adorar a Dios, de exaltar, reconocer la grandeza de Dios. Aquí, pastor, vemos, ¿no?, que la doctrina de Dios como creador, como nuestro creador, es lo que nos da la certeza, la confianza en situaciones muy difíciles que el ser humano puede enfrentar. Cuando pareciera que Dios se ha olvidado de uno por problemas, enfermedad o cualquier otra situación. Pero si nosotros sabemos que Dios es nuestro creador, eso nos va a permanecer firme a nosotros. Muchas gracias. Vamos a ir a una breve pausa, luego regresamos para continuar con nuestro estudio, aprendiendo, conociendo a nuestro Dios perdonador. Ya retornamos con Axiomas. Queridos amigos, estamos nuevamente con nuestro estudio de la Biblia basado en Nehemías capítulo 9. Hemos visto elementos importantes aquí del reavivamiento espiritual que tiene que ver con ayuno, oración. Y ahora vamos a ver un poquito cómo estos elementos que sucedieron en la historia del pueblo de Israel pueden ser una lección para el pueblo de Dios actual. Muy bien, hay algo bien interesante en esta oración. Primero hay una exaltación, glorificación de Dios, ¿no? Reconocimiento de Dios como creador, Dios como el vivificador, Dios como el que es fiel a sus promesas. Una vez reconociendo, hay un reconocimiento ahora no de Dios, sino de la condición del ser humano. La oración pasa a ser de alabar a Dios, a reconocer las cosas que sus antepasados, sus padres, incluso lo que hicieron allá en el desierto después de que Dios los había librado con mano poderosa. Ellos habían visto milagros, el mar se abrió, cayó maná del cielo, pero aún así ellos pecaron allí a orillas del Sinaí. Entonces, ¿qué nos dice esto? Hay una lección importante en esta oración y es la confesión. Es la confesión. ¿No? Nosotros tenemos que aprender a confesar nuestros pecados. Hay muchos que generalizan y dicen, perdona nuestros pecados. Pero es un poco general. Deberíamos nosotros en intimidad personal con Dios contarle tal y cual lo que hemos hecho. Bien, yendo un poquito más al énfasis de lecciones del pasado. ¿Cómo las lecciones del pasado, cómo las cosas ocurridas anteriormente pueden ayudar al pueblo a no caer en lo mismo o a recordar a ese Dios poderoso? Cuando uno recuerda el pasado, ahí uno trae a la memoria lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, ¿no?, en el pasado. Y por ende, cuando uno mira el pasado, Dios siempre fue bueno, fue misericordioso. Él es paciente, ¿no? Entonces, Dios les da la certeza de que ahora en el presente y en el futuro, Dios va a actuar de la misma manera. Él va a ser clemente, misericordioso, ¿no? Con respecto a la confesión y al arrepentimiento, ¿no?, lo que se mencionaba, aquí solo mencionar de que la confesión de nuestros pecados no nos salva. Solo el sacrificio de Cristo en nuestro favor nos puede salvar. Entonces, cuando uno está verdaderamente arrepentido, hay un abandono por esas
cosas malas que nos inducen a pecar. Bien, entonces las cosas que ocurrieron en el pasado nos ayudan a confirmar el poder de Dios. Inclusive en la Biblia encontramos muchas veces diciendo las repetirás a tus hijos, especialmente esa transmisión oral del poder de Dios. Eso nos va a llevar al reconocer, a mostrar que nosotros somos pecadores, a arrepentirnos, a confesar los pecados y produce un reavivamiento. Y nos recuerda al Dios amante, ¿no? A ese Dios que en todo tiempo nos amó, mismo en nuestra estuvo rebeldía. dispuesto a perdonar a un pueblo duro de servicio. Es un término muy usado en la Biblia, ¿no? Así es. Y actualmente también puede repetirse. Vamos un poquito más, ya casi yendo al final. ¿Qué tenía que ver las Sagradas Escrituras en todo este proceso? ¿Cómo contribuyó, cómo influyó? Y es algo bien interesante porque al inicio, como vimos, ellos habían leído un cuarto del día, ¿no? Ese día, la ley. Entonces, que serían 3 horas, digamos. Entonces, ¿no? Ellos reflexionaron bastante en eso. Al reflexionar se vieron, reconocieron a Dios, reconocieron su condición, pero ahora ellos estaban reconociendo la gran bondad. Por eso el pueblo se deleitaba en la bondad, pero también ellos habían incurrido en algo. Ellos habían obtenido muchas cosas, ¿no? Habían obtenido muchas cosas. Israel había desechado la ley de Dios. Justamente por eso habían vuelto a leerlo, ¿no? Israel incluso había perseguido a los profetas de Dios. En otras palabras, se dieron cuenta de que la ley de Dios y sus profetas eran esenciales para el desarrollo de aquella nación. Entonces ellos volvieron a leerlo, volvieron a hacer caso. Ellos dicen, ¿no? En Nehemías 9:29, acá dice: los amonestaste a volver a tu ley, pero ellos procedieron con soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios que dan vida al que los obedece. Tercamente te dieron la espalda, endurecieron su cerviz y no escucharon. Y el versículo 30 dice: los soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas. Y algo bien interesante, la Biblia es la carta de amor del Señor, ¿no? A través de los profetas, de los escritos, de los rollos que habían hecho, Dios les estaba mostrando su amor. Bien, ahí entonces podemos entender que cuando se habla de ley no se está refiriendo solo a una parte de la Biblia, se está refiriendo a un grupo de escritos. Cuando habla de los profetas, además de lo verbal, también a todo lo que ya había escrito en ese tiempo, ¿verdad? Entonces eso produjo una ayuda importante en el pueblo de Israel en su reavivamiento. Josué, ¿algo más que quieras mencionar sobre este elemento? Dios siempre quiso comunicarse con el ser humano, entonces por medio de los escritos de los profetas, el Señor dio su palabra, ¿no? Entonces aquí vemos que el hombre, el ser humano, ¿no? El pueblo de Israel, mientras mantuvo su devoción en los escritos del Señor, el pueblo se mantuvo fiel a Dios, ¿no? Y cuando desecharon su ley, desecharon a los profetas, Israel prácticamente se corrompió, ¿no? Israel había cometido permanentemente, ¿no?, el error de rechazar la ley de Dios y de perseguir a los profetas. Inclusive Jesús mismo en algún momento les llamó la atención a los fariseos y a través de ellos al pueblo judío, que teniendo que haber recibido con gozo y alegría este mensaje de los profetas, ellos terminaron desechando a los mensajeros. Vamos ahora a ampliar un poquito tal vez este aspecto del gozo, el mismo capítulo 9, versículo 25, si ustedes quisieran leer, por favor, está haciendo alusión a un elemento importante que el pueblo había disfrutado, pero enfatiza el tema del gozo. La palabra de Dios dice, Nehemías 9:25, y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron, y se deleitaron en tu gran bondad. ¿Qué significa deleitarse en la bondad de Dios? Es como que las personas estaban tan felices por lo que tenían, ¿no? Pero se habían olvidado del Dios que les había dado a aquellos. Estaban felices consumiendo los granos, los frutos, las casas, ¿no? Y es justamente ahí el problema.
dejan a Dios a un lado y se concentran en las bendiciones de Dios y no en el proveedor de las bendiciones. Pero ¿está bien o está mal deleitarse en las bondades de Dios? ¿Qué es lo que está diciendo el texto? El origen, pastor, de esta palabra deleitarse viene de la raíz misma del nombre Edén. Entonces ellos se edenizaron en sí, ¿no? Dios no es que Él nos quiera privar del gozo, pero cuando el ser humano se goza en las cosas materiales y no se goza en la presencia de Dios, ahí está el peligro. Claro, y ¿no? tal vez el texto continúa y dice, se deleitaron en tu gran bondad, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas. O sea, el problema no era el deleitarse, porque Dios quiere, y vamos a encontrar en la Biblia permanentemente invitaciones inclusive a gozarnos en las bendiciones de Él. Pero dice, ellos cometieron el error de que se apartaron, olvidaron las leyes, podrían haber hecho las dos cosas y entonces podrían haber sido un pueblo más fiel. Justamente ese fue el problema. Dios los había librado, habían salido de Babilonia, habían vuelto a su casa, pero se habían olvidado de edificar lo que realmente importaba, ¿no? Una comunión estrecha con Dios. Muy bien, queridos amigos, estamos ya en la parte final casi de nuestro estudio. Vamos a una breve pausa musical y volvemos para las conclusiones. Queridos amigos, hemos llegado a la parte final de nuestro estudio, un Dios perdonador. Nuestro Dios perdonador, hemos visto elementos importantes que ayudan al reavivamiento, al arrepentimiento y llevan al perdón de cada hijo de Dios. Querido Josué Renson, algunas consideraciones finales. La oración prácticamente es una estructura muy bonita y lo que interesa, quizás está en la parte final, es recordar la gracia y misericordia de Dios. Ellos confían en que Dios es misericordioso, confían en que ellos van a recibir de Dios una respuesta favorable, aunque saben que sus antepasados y ellos mismos han pecado. Entonces confían solo en la gracia y la misericordia de Dios hacia ellos y no en ellos mismos ni en las obras de sus antepasados, con la esperanza de que el Señor intervenga en su favor. Bien, Josué. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, aquí nuevamente hacemos énfasis en que Dios nos ama. Aun cuando nosotros no merezcamos, Dios siempre es misericordioso, perdonador. Bien, en Mateo 13:22,
Jesús cuenta una parábola y dice: el que había sido sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esto les ocurrió en cierto modo también al pueblo de Israel, y es el riesgo de que en algún momento pueda ocurrir al cristiano del siglo XXI. Querido amigo, querida amiga, que Dios pueda ayudarte a acercarte a este Dios perdonador, a tener las actitudes necesarias para recibir el perdón y sobre todo en ningún momento apartarte de su palabra y de Dios como el Padre que quiere estar permanentemente a tu lado. Que el Señor te bendiga y te dé una excelente jornada. Axiomas, más allá de la evidencia.